Vamos a, voy a compartir pantalla. Bueno, ¿ven a Filmina, chicos? ¿Ven a Sí, profe. Filmina? Bien. Vamos a arrancar la unidad 3. Ya habíamos terminado de ver la unidad 2. Vamos con la unidad 3. La unidad 3 tiene, perdón, estos son los puntos que vamos a ver de la unidad 3. Son 4 puntos: adquisición y financiamiento de recursos, es decir, la manera en que la empresa se puede financiar. El punto 2, el 3.2, es otra manera de financiación que tiene la empresa, por ejemplo, a través de, a ver, el punto 2 se refiere cuando usted es una operatoria muy normal, cuando la empresa recibe cheque diferido. ¿Se acuerdan los cheques diferidos? ¿Qué eran los cheques diferidos? Ángeles, ¿qué eran los cheques diferidos? Los cheques que tenían cierta fecha para cobrar. Exactamente, bueno. A ver, de repente recibimos un cheque diferido para cobrarlo el 10 de noviembre. Entonces, y la empresa necesita plata. Entonces está la posibilidad de llevarlo a una entidad financiera para negociar, que se llama, ese cheque diferido. Entonces, obviamente, a la entidad financiera que llevó el cheque nos adelanta la plata, pero previamente nos cobra intereses por el plazo que tiene que esperar ahora la entidad financiera hasta el 10 de noviembre. Es una operatoria muy normal, el punto 3.2. El punto 3.3 se refiere a los sueldos, cómo deberíamos, o sea, no es que vamos a aprender a liquidar sueldos, sino cómo deberíamos registrar cuando la empresa tiene sueldo. Y el punto 4 se refiere a contingencia. Un tipo de contingencia vimos. ¿Cuál era la contingencia que vimos? Contingencia se refiere a un suceso, a un hecho que puede llegar a suceder o no. En la anterior unidad vimos un tipo de contingencia. ¿Cuál eran esas? ¿No se acuerdan ya? Algo. Registración inmediata y No, devengamiento diferido. contingencia. Contingencia. En la unidad 2 vimos, ¿sí? Cuando vimos un rubro de activo, vimos un tipo de contingencia, algo que puede llegar a suceder o no. ¿Qué opina Celeste Mancilla? Profe, los créditos incobrables. Muy bien, los créditos incobrables, tal cual. Los créditos incobrables, a ver, cuando hablamos de crédito incobrable, cuando ya constituíamos la previsión, ¿se acuerda? Cuando constituíamos la previsión, hablábamos de un suceso que estábamos, por eso se llama previsión, que la empresa estima que puede llegar a suceder, ¿sí? Porque tiene algunos indicios que le podría estar indicando algún suceso que en el futuro esos deudores se pueden transformar en deudores incobrables, ¿sí? Pero ahora, cuando vemos la unidad 3 estamos viendo pasivo, vamos a ver que hay también, en ese momento eran contingencias de activos. En ese caso, rubro de crédito por venta, la previsión. Lo que vamos a ver acá son contingencias relacionadas con el pasivo. Vamos con el punto 1, que es lo que van a ver ustedes en el práctico. Cuando hablamos de recursos, ¿sí? Hablamos de recursos, nos estamos refiriendo a los activos que tiene la empresa. Entonces, la pregunta sería, ¿estos activos cómo se pueden adquirir? Se pueden adquirir con recursos propios, que va a ser el patrimonio neto, o a través de financiación externa, de fuente externa ajena, por ejemplo, proveedores, banco que le pedimos plata prestada, y en ese caso sería el pasivo que tiene la sociedad. ¿Cómo se puede, cuando hablamos ya de la autofinanciación, cuando hablamos, nos concentremos en este sector, cuando tenemos que adquirir activos con recursos propios, con fuente interna? ¿Cómo puede ser?
por aporte de capital. ¿Quién aporta el capital? Obviamente, lo que aporte capital, si estamos hablando de una sociedad, son los dueños, los socios que constituyen esa sociedad, son los que van a aportar el capital. Lo que aporten el capital en una empresa, si hablamos de sociedad, adquieren, ¿sí?, la característica, la condición de ser socio de la sociedad. O también la empresa puede decidir que los resultados que se van generando durante la vida de la empresa, que sean reinvertidos. O sea, que no se los lleven los socios, sino que sean reinvertidos en la empresa. Por lo tanto, ahí tenemos una reinversión de los resultados que van obteniendo la empresa. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de autofinanciación, pero de empresa unipersonal? No estamos hablando de sociedad. Este concepto es un poco cuando nosotros vimos en la introducción a la contabilidad una de las primeras unidades. Y en ese momento hablábamos del patrimonio de afectación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de patrimonio de afectación? En ese momento decíamos, está bien, la persona puede tener, no puede, lo tiene, una persona humana tiene un patrimonio. Dentro de ese patrimonio de la persona humana, como en este ejemplo, pueden tener dos empresas que no están constituidas bajo algún formato societario, ¿sí? No es ni sociedad anónima, no es una SRL, no. Son lo que se llama empresa unipersonal. Pero desde el punto de vista contable, allá cuando vimos introducción a la contabilidad, dijimos, bueno, está bien, esta persona humana tiene su patrimonio y dentro del activo hay dos empresas. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos interesa desde el punto de vista contable. Entonces, desde el punto de vista contable, ¿qué queremos hacer? Queremos analizar, registrar contablemente cómo es la situación de cada una de esas empresas, de la empresa X y de la empresa Z. Entonces, ¿qué hacemos? Para cada una de esas empresas vamos a llevar, desde el punto de vista contable, la registración que sea necesaria. Entonces, vamos a tener el patrimonio de la empresa X y el patrimonio de la empresa Z. Obviamente que si nosotros analizamos, yo le hago la pregunta, a ver, esta persona humana, ¿cuánto patrimonio tiene? ¿Cuánto patrimonio tiene esta persona humana, Norma? Uno. Exactamente, uno. ¿Sí? Los otros no son patrimonio desde el punto de vista contable, ¿sí? Que lo hemos separado para poder determinar cómo le está yendo cuantitativamente y cualitativamente a cada una de esas empresas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? No. No, profe. ¿Qué pasa cuando tenemos que registrar la constitución cuando nace esa empresa unipersonal? Dijimos que son empresas unipersonales que no tienen ninguna condición o característica de algún tipo societario. Lo único que hacemos es separar, ¿sí?, parte de bienes y constituir, armar esa empresa unipersonal. Entonces, en ese momento, al inicio, que estamos dando el nacimiento a esa empresa unipersonal, vamos a tener un activo inicial y un capital inicial, ¿sí? Y en cualquier otro momento posterior, es decir, cuando nace la sociedad, acá se va a dar esta situación. En ese momento que dimos nacimiento a la empresa unipersonal, se va a dar esto: activo que aumenta, activo inicial y capital inicial. El activo inicial puede estar compuesto por caja, puede estar compuesto por mercadería, ojo, y también puede darse el caso de algún pasivo inicial también, ¿sí? En cualquier otro momento posterior, es decir, en cualquier otro momento posterior, que no sea en el inicio, puede haber también aporte de esa persona a esa empresa unipersonal. Entonces ahí vamos a tener aumento de capital, perdón, aumento de activo y aumento de capital. Y también puede ser que tengamos aumento de pasivo. Depende de cómo sea ese hecho económico, esa operación económica que esté generando, ¿sí?, los aportes de esos
de ese dueño, porque es unipersonal, de ese dueño a ese patrimonio de afectación. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe. ¿Qué pasa cuando hablamos de una sociedad? Acá la sociedad, hoy por hoy, cuando vimos introducción a la contabilidad, la ley, la ley de sociedades tuvo su modificación y nos permite constituir sociedades unipersonal. Pero en ese caso, cuando constituimos la sociedad, tenemos que tener en cuenta, acá entra un concepto muy importante, que hay dos momentos. Al inicio, ¿sí? Tenemos el momento de la suscripción de aporte. ¿Qué es la suscripción de aporte? La suscripción es el compromiso que asume el socio, en el caso de que sea unipersonal, o los socios, en el caso de que haya más de un socio, de lo que van a aportar a esa sociedad. ¿Qué van a aportar? ¿Sí? Es un contrato, en ese contrato, ¿se acuerdan cuando vimos introducción a la contabilidad y dijimos todas las características que tenía que tener el contrato constitutivo? En ese contrato, en ese estatuto que se arma, ahí se establece lo que se aporta al inicio. ¿Qué es lo que se aporta al inicio? ¿Sí? Ese aporte al inicio es lo que se llama la suscripción. Es el compromiso, ¿sí?, que asumen él o los socios al momento, ¿sí?, de la constitución de la sociedad. Es el compromiso, lo que implica que todavía no hemos realizado efectivamente el aporte, sino acá no hemos reunido, fuimos un escribano, por ejemplo, si se hace en instrumento privado, vamos a un escribano y decimos, bueno, mi colega Jorge se compromete a 100.000 pesos, yo me comprometo a otros 100.000 pesos, pero todavía no llevamos la plata, sino que estamos asumiendo un compromiso. Esa es la suscripción. Y la integración de los aportes es cuando efectivamente ponemos lo que nos hemos comprometido en la suscripción. Jorge se había comprometido por 100.000 pesos y yo me había comprometido por 100.000 pesos. En la integración llevamos los 100.000 pesos, ponemos la plata. A eso se refiere integración de aporte. Estamos cumpliendo lo que acá nos habíamos comprometido. A eso se refiere integración de aporte. ¿Quedó claro? Sí, profe. Lo mismo ocurre en cualquier momento. Al inicio pasa eso, ¿sí? Y en cualquier otro momento pasa lo mismo. Si hay una modificación del contrato del estatuto social, va a haber un compromiso de cada uno de los socios o del socio si es una unipersonal y va a aparecer luego el efectivo cumplimiento de ese compromiso. Es decir, estamos poniendo lo que nos habíamos comprometido, estamos cumpliendo con lo que nos habíamos comprometido en esta parte. Por lo tanto, cuando hablamos en las sociedades, tenemos dos momentos, el momento de la suscripción y el momento de la integración. Eso, del punto de vista contable, genera registración contable, ¿sí?, en distintos momentos. Y vamos a ver cómo se hace. En la suscripción va a depender, obviamente, del tipo de sociedad que estemos hablando. Podemos tener una sociedad, una SRL, una sociedad anónima, una sociedad colectiva, y vamos a tener, en ese primer momento vamos a tener activo inicial y capital inicial. ¿Sí? Activo inicial y capital inicial. Eso van a ser la variación patrimonial y el efecto en el patrimonio neto. ¿Cómo van a ser los asientos? Y va a depender, como dije recién, si es una sociedad colectiva, el asiento que vamos a tener va a ser socio XX cuotas aporte, en el socio NN cuota aporte, dos socios, a capital social. La sociedad colectiva tienen que ser sí o sí dos socios. ¿Qué pasa si tenemos una SRL? En la SRL vamos a tener socio XX cuota suscripta, socio NN cuota suscripta, capital social. ¿Cuáles son las cuentas activo inicial en esos asientos? Brisa, Emilia. Brisa, Emilia.
¿Cómo, profe? Ah, te agarré, ¿no? No estaba escuchando, ¿no? ¿Cuáles ¿Cuáles son son, las cuentas de activo inicial? sí, en la sociedad colectiva y en el SRL? Capital social, De activo inicial. Paulina Madrid, Paulina Madrid, ¿no está Paulina? Socio en sociedad colectiva, socio cuota aporte, Y en el SRL, no te me vayas, Paulina. socio cuota suscrita, Bien. En ambas sociedades, si usted se fija, activo inicial vendría a ser socio X, cuota aporte, activo inicial, socio NN, cuota aporte, activo inicial, y capital social sería capital inicial. Acá lo mismo, socio XX, cuota suscripta, activo inicial, socio NN, cuota suscripta, activo inicial, y capital social tenemos capital inicial. ¿Quedó? ¿Y qué pasa si tenemos una sociedad anónima? ¿Quién se anima a hacer el asiento de una sociedad anónima? ¿Cómo sería? ¿Qué creen? ¿Cuáles son las características de la sociedad anónima? ¿O cuál fue la finalidad cuando se tipificó la sociedad anónima? ¿Qué creen ustedes? Valentina López. Valentina López. ¿Cómo, profe? Se me corta cada rato, se me sale la clase. No me mientas, van a tomar mate, vuelven, van a chumear, No, charlar, chatear. no, profe, me anda mal el wifi. ¿Cómo haría el asiento de una sociedad anónima? Es similar a alguna de estas, es similar, pero bueno, cambia una, una cuenta, cambia. ¿Cómo sería? ¿Sería socio XX cuenta aporte? No. ¿Cuál es la característica de la sociedad anónima? ¿Qué nos van los nombres de los socios? Y entonces, ¿cómo la podríamos reemplazar? Accionistas. Muy bien. Serían accionista, capital social. Accionista sería capital, sería activo inicial y capital social sería activo inicial. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Hola. Sí, Bien. profe. Bueno, pregunta hasta aquí. Este es el momento, no pierdan la visión, es el momento de la suscripción, ¿sí? Cuando armamos el estatuto, cuando estamos constituyendo esa sociedad comercial. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. seguimos. ¿Qué pasa al momento de la integración? ¿Qué variación patrimonial vamos a tener? ¿Qué creen ustedes? Al momento de la integración. ¿Cómo la habíamos definido al momento de la integración? Es el cumplimiento de lo que se habían comprometido. ¿Qué se habían comprometido? Y bueno, supongamos el socio X cuota aporte se había comprometido 100.000 pesos, este se había comprometido 100.000 pesos y capital social, por lo tanto, era 200.000. Lo mismo pasaba acá, ¿sí? Accionista 200.000, si lo hubiesen hecho como sociedad anónima, capital social 200.000. Acá estaba el compromiso. En estas cuentas de activo está el compromiso. Y llegamos a la integración y los socios están cumpliendo ese compromiso asumido. ¿Cómo creen que sería el asiento? Antes de ir al asiento, ¿cuáles serían las variaciones patrimoniales? Activo que aumenta. Activo que aumenta, capital que aumenta. Capital que aumenta. Activo que aumenta y
capital que aumenta. A ver, acá yo tengo capital inicial, ¿sí? Supongamos que ahora el socio este se había comprometido a 100.000 pesos y este también a 100.000 pesos y lo hace en efectivo. Sería activo aumenta y activo disminuye. Muy bien, ya no vuelve a aparecer capital. Acá está capital en la suscripción. No vuelve a aparecer capital, sino estaría duplicando la operación. Estaría incrementando 2 veces capital. En la integración, ¿sí? No hay un capital que aumenta, porque el compromiso lo asumieron acá en la suscripción. En la integración, están cumpliendo lo que se habían comprometido en la suscripción. Entonces, ¿qué tenemos acá? Activo que aumenta y activo que disminuye. Puede haber también un pasivo que aumenta, ¿sí? Va a depender cómo sea esa operación de integración en la cual se están comprometiendo, que ustedes después con el profesor lo van a ver en los trabajos prácticos. Entonces, en la sociedad colectiva, ¿cómo sería? Por ejemplo, un socio se comprometió en efectivo y el otro en mercadería, sería socio XX cuota aporte, el otro caje rodado, socio NN cuota aporte. Si usted observa, no aparece capital acá, ¿sí? Por lo tanto, yo le pregunto a ustedes, ¿este tipo de operación es permutativa o modificativa? Permutativa. Muy bien, es permutativa, así es. Y acá tengo SRL, lo que cambia acá es el tipo de sociedad, con lo cual al cambiar el tipo de sociedad cambia la denominación de esa cuentita de los socios y sería caja mercadería socio X cuota suscripta, en cambio acá era cuota aporte, y en el otro sería caja rodado socio NN cuota suscripta, ¿sí? ¿Y cómo sería la sociedad anónima? A accionistas. Exactamente, ¿sí? ¿Preguntas? No, profe. ¿Entendieron o hay algo que quiera que repita? ¿Alguna duda, chicos? ¿Puede explicar la sociedad colectiva de nuevo? ¿Qué es lo que no entendiste de la sociedad colectiva? Socio cuota aporte, que después aparece rodados abajo en vez de mercadería. No, no, estos son ejemplos. Vos fíjate que yo acá, en la anterior filmina, ¿sí? Si nos vamos a la anterior filmina, me aguanta 2 segundos, a ver dónde está. Si nos vamos a esta filmina, ¿qué pusimos acá? Acá eran 2 socios, ¿sí? Entonces, la siguiente filmina lo que tiene, si ustedes miran, tiene un ejemplo, esta filmina tiene 2 socios, el XX de NN cuota aporte, cuota aporte. Entonces, a modo de ejemplo, ¿qué estamos diciendo? A modo de ejemplo, lo que estamos diciendo es que el socio XX aporta, se comprometió o está integrando caja y mercadería, y el socio NN está integrando caja y rodado. O sea, Ah, son dos ¿sí? socios distintos. Exactamente, el XX de NN, ¿sí? Socio Sí, Marcelo, socio Jorge, por ejemplo, ¿sí? sí, Son 2 socios sí, distintos, ¿sí? sí, profe. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Profe, ¿cómo aparecería el pasivo? Supongamos que acá, en este rodado, supongamos que transferimos el rodado a la sociedad, pero el rodado a su vez tiene una deuda, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, yo te transfiero el rodado, pero así te cargo vos del pago de la cuota del préstamo de ese rodado. Entonces, supongamos que allá, ¿se acuerdan que acá, volvemos para atrás, y acá habíamos puesto ejemplo, que acá era, se habían comprometido, si se acuerdan, se habían comprometido 100.000, 100.000, y acá era 200.000.
¿sí? Cuando vamos a la integración, ¿sí? Cuando vamos al momento de la integración, caray, perdón, se me fue. Un momentito. ¿Están viendo ahí, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, o Sí. sea, acá el ejemplo era 100.000 y 200.000. Entonces, supongamos que vamos a esta situación y acá pongamos el socio XX, 20.000, así lo entienden, 80.000 y acá 100.000, es lo que se había comprometido. Y supongamos que este es 40.000, 70.000, ¿cuánto suma ahí? Y supongamos que agregamos una cuenta a acreedores varios, que es el préstamo por 10.000 pesos. Socio NN cuota aporte quedaría por 100.000. ¿Sí? ¿Cómo se analiza esto? El activo, total de activos, si sumo acá, son 110.000 pesos. ¿Sí? Que es el activo que aumenta. Y tengo el pasivo que aumenta, ¿por cuánto? Por 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto aportó el socio este? El socio este aportó los 100.000 pesos. Sería el ejemplo que se podría dar, que también podríamos tener un aumento de pasivo. ¿Quedó? Sí, profe. Gracias. A los demás, ¿entendieron? Sí, profe. Bien. Seguimos. Vamos con la financiación externa. Acá lo que estamos hablando de pasivos, ¿sí? Recién vimos cuando se financia de manera interna. Nos podemos financiar de distintas maneras. A ver, cuando compramos mercadería, compramos mercadería en cuenta corriente, es decir, que el proveedor nos está fiando, nos estamos financiando, es una financiación externa, hay un pasivo con el proveedor. Cuando una entidad financiera nos da un préstamo en efectivo, tenemos otra financiación externa. Hay distintas maneras de poder conseguir una financiación externa. Supongamos, ¿sí?, que lo que vamos a analizar ahora es cómo vamos a evaluar esa financiación al inicio. Es decir, en el caso de que tengamos un préstamo en efectivo o una compra de mercadería en cuenta corriente, lo que dije recién. También puede ser que contratemos un servicio. De repente queremos, ¿sí?, el servicio de vigilancia y lo estemos financiando, o el servicio de limpieza. ¿Sí? Entonces, financiar significa que no estamos pagando en ese momento la mercadería o el servicio que estamos adquiriendo. ¿Y cómo vamos a evaluar, a darle un valor a esa financiación externa en cualquier momento posterior, ¿sí? Tanto el efectivo o de las otras dos situaciones? Es decir, que nos vamos a concentrar en esta situación. ¿Qué valor tiene el préstamo al inicio y qué valor tendría el préstamo en cualquier momento posterior al inicio? Acá entra un concepto de lo que es el devengamiento de intereses. Cualquier manera que nosotros, la empresa, se financie, si toda financiación tiene un interés. Ese interés puede estar pactado, que se llama interés explícito, o intereses implícitos.
Porque muchas veces uno dice, che, mira vos, si compro de contado es un valor y si compro en cuota no me cobran intereses. Ahí, en esa operatoria, hay intereses que se llaman implícitos que nosotros debíamos calcular, que ustedes en esta materia no lo van a ver, ¿sí? Pero sí hay un costo financiero, porque no es lo mismo comprar de contado con la plata, el efectivo, que te den una financiación. Entonces, siempre hay un interés. Ese interés puede ser explícito, que sepamos con exactitud cuál es el monto del interés, o un interés implícito donde nosotros tendríamos que calcular, ¿sí?, cuál debería ser los intereses en función a lo que establece el mercado actualmente. Entonces, en una financiación externa, supongamos que tengamos préstamo en efectivo. ¿Qué variación patrimonial vamos a tener con ese préstamo al inicio? Nosotros supongamos que recibimos 1.000 pesos de efectivo y dentro de un año le tenemos que devolver 1.100 en efectivo. Hoy, la pregunta es, ¿cómo deberíamos o cómo debería impactar ese préstamo en efectivo en esta ecuación dinámica? Al inicio, yo recibo los 1.000 pesos de una entidad financiera, de un banco, y sé que al finalizar el año le tengo que devolver 1.100 pesos. Me cobran 100 pesos de intereses. Pero ¿cuál sería el valor al inicio de ese préstamo? ¿Qué creen ustedes? Activo aumenta y pasivo aumenta. Activo aumenta y pasivo aumenta. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Profe, ¿no sería activo inicial y pasivo inicial? ¿Por qué Activo activo inicial, inicial? ¿no sería? ¿O por qué activo inicial? Es un Porque estamos préstamo. hablando del inicio. No, no, estamos hablando del inicio de la operación, pero no el inicio de la actividad. No nos olvidemos del inicio de la actividad. La empresa ya comenzó, estamos hablando del momento que recibimos la plata. A eso nos referimos al inicio, ¿no? No al inicio de la actividad de la empresa. No, no, ya la empresa ya está en funcionamiento, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Estaría bien ahí, profe? ¿Y qué pasaría con los intereses? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa con los intereses? Se van devengando. Entonces, la pregunta es mía, ahora yo le redoblo la pregunta. ¿Esos intereses al comienzo lo estamos debiendo? Sí, sí. ¿Segura? No. ¿Cuándo voy a empezar a deber intereses? En el Al día momento siguiente. posterior. En el momento posterior, bien. ¿Pero de qué depende que empecemos a deber esos intereses? Cuando se termina la operación, al final de Mm, la operación. Ahí se hacen exigibles. Ahí se hacen exigibles los intereses. Pero ¿cuál es el concepto, cuál es el hecho generador del devengamiento de los intereses? Cuando me den el préstamo. No, hecho generador. No. ¿Qué entendemos por hecho generador? Santiago. Santiago. ¿Ese sería el tiempo, profe? ¿Cómo sería? El tiempo. ¿A qué te refería el ¿Lo puedo tiempo? medir en la fecha de vencimiento que nos dan para pagar el interés? ¿Cómo? ¿Lo medimos a partir de la fecha de vencimiento que tenemos para pagar No, ahí está confundido antes que sea con concepto. intereses?
¿Sería a partir de la entrega del dinero en efectivo? No. Transcurso de Sería, los meses. ¿Cómo, Ayelén? Ailén. En el transcurso de los meses, mes a mes. En realidad, no, a ver, esto es muy importante porque es lo que ustedes están estudiando y están viendo. No se olviden que cuando hablamos de intereses, los intereses se van devengando segundo a segundo, días a día, se van devengando, ¿sí? Al finalizar, tenemos el vencimiento, se hacen exigibles, pero día a día esos intereses se van devengando, ¿sí? Entonces, los intereses, ¿cuándo se van devengando? A medida que va transcurriendo el tiempo, ¿sí? A medida que va transcurriendo el tiempo, van creciendo los intereses porque estamos haciendo uso de esa financiación. Financiar es pagar luego de un plazo. Entonces, ¿qué es lo que genera ese interés? El interés es el precio del tiempo. Entonces, a medida que va transcurriendo más tiempo, van creciendo los intereses, se van incrementando los intereses. Por eso decimos que van devengándose a medida que transcurre tiempo. Entonces tenemos activo que aumenta, pasivo que aumenta, y también tenemos un aumento en la revisadora de pasivo, un aumento de pasivo, y cómo deberíamos reflejar esa operación. Voy a borrar esa línea de tiempo porque hay algo que no se está viendo ahí. Cuando hablamos de revisadora de pasivo, estamos diciendo que en ese mismo momento también tenemos una disminución de pasivo. ¿Por qué? Porque ese momento donde nosotros estamos recibiendo el efectivo, supongamos el ejemplo, la pregunta sería, a este momento, ¿sí? Caja, aumento de activo, 1.000 pesos, interés negativo a devengar, pasivo que disminuye 100, préstamo a pagar, pasivo que aumenta 1.100. Entonces yo le preguntaría a ustedes, en el mismo momento que estoy recibiendo los 1.000 pesos, ¿cuánto le estoy debiendo a la entidad financiera? 1.000 pesos. ¿Cómo lo sacaste? No, ¿Cómo lo sacaste, Brisa? yo no contesté, profe. Porque todavía devengaron ¿Quién los contestó? intereses. Mariana. A ver, Mariana, ¿cómo lo sacaste? Porque todavía no se devengaron los intereses. Bien. Esa era la respuesta. A mi entidad financiera le debo 1.000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía, ¿sí? No se devengaron los intereses. Excelente. Ahora, ¿cómo lo analizo del punto de vista contable? Porque yo sé que esta cuentita me dice préstamo a pagar 1.100. Entonces, ¿cómo lo analizaría del punto de vista contable? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo analizarían? La respuesta es excelente, se le debe 1.000 pesos a la entidad financiera. Pero yo tengo una cuenta acá que dice préstamo a pagar 1.100. Entonces, ¿le debo 1.100 o le debo 1.000? Si la contabilidad me dice 1.100, o estoy analizando mal la contabilidad, ¿qué creen ustedes? Voy a deberle 1.100 cuando transcurra el tiempo. Sí, le voy a deber 1.100 cuando transcurre el tiempo. Pero a hoy, ¿sí? Mariana me contestó que le debo 1.000. Pero a ver, yo quiero ver si la contabilidad me dice que le debo 1.000. ¿Cómo analizo la contabilidad? Ahí es donde aparece esta cuenta revisadora que tenemos acá, interés negativo a devengar. Entonces, del punto de vista contable, esa respuesta perfecta que me dio Mariana, la volquemos a la contabilidad para ver si la contabilidad nos dice lo mismo. Entonces, si nos vamos a la contabilidad, ¿cómo se analiza? Y tenemos dos cuentas. Tenemos la cuenta préstamo a pagar, que es una cuenta de pasivo que aumenta, que decía que eran 1.100.
pero le restamos la cuenta regularizadora de pasivo. Pasivo que disminuye, una regularizadora de pasivo. ¿De cuánto era? De 100. Entonces, ¿cuánto es el valor del préstamo al inicio? El valor del préstamo es 1.000 pesos. Entonces, lo que dijo Mariana está bien. La contabilidad me está reflejando la respuesta que me está dando Mariana, ¿sí? Presto a pagar es una cuenta de pasivo que la tengo que analizar de manera conjunta con la cuenta revisadora de pasivo, que va restando. Entonces, analizando las dos, llego a los 1.000 pesos que me había dicho anteriormente Mariana, de cuánto debíamos al banco al inicio, al inicial. ¿Por qué? ¿Cuál fue la respuesta de Mariana? Que todavía no se habían devengado los intereses. Entonces, si no se habían devengado los intereses, ¿cuánto estaba debiendo? 1.000 pesos. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Todos? Una sola nomás me contestó. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Profe, Seguimos. Sí, ¿por qué los intereses negativos de vengar sería pasivo disminuye? porque es una cuenta revisadora de pasivo. ¿Qué saldo tiene la cuenta revisadora de pasivo? Saldo acreedor, ¿sí? Sí. Perdón, saldo deudor. Las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor. Las cuentas regularizadoras de pasivo tienen saldo deudor. Por lo tanto, está disminuyendo el pasivo, ¿sí? Esto Sí, profe. surge de la misma ecuación, ¿sí? Las cuentas revisadoras de pasivo tienen saldo deudor. Como tiene saldo deudor, las ubico acá y tengo un pasivo que disminuye, ¿sí? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿No? No, profe. Seguimos. ¿Qué pasa cuando compramos mercaderías en cuenta corriente? Es decir, que el proveedor nos financia. ¿Qué variación patrimonial vamos a tener? Compramos mercaderías a crédito. El proveedor nos financia. ¿Qué variación vamos a tener? Es decir, en vez de recibir efectivo, recibimos mercadería. Y en vez de compra de contado, le vamos a pagar al proveedor más adelante. Activo aumenta y pasivo aumenta. Únicamente. ¿Y qué pasa con los intereses? ¿Cómo? Pasivo que disminuye. Bien. Activo que aumenta, pasivo que aumenta y también tenemos pasivo que disminuye, ¿sí? Que sería la cuenta regularizadora de pasivo. ¿Cómo sería el asiento? Mercadería 1.000, interés negativo a devengar, 100, proveedores 1.100. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto le debo al proveedor en el momento de haber comprado la mercadería? 1.000. 1.000 pesos. ¿Están todos convencidos? Sí, profe. Bien, es algo similar a lo que acabamos de ver, ¿sí? Y la explicación sería lo mismo. Proveedores es la cuenta principal, la cuenta de pasivo, 1.100 pesos. Le resto la cuenta regularizadora de ese pasivo, que sería interés negativo a devengar. Como todavía no estamos al inicio de la operación, no se devengaron ningún peso de esos intereses, entonces al proveedor al inicio le estamos debiendo los 1.000 pesos. Es decir, le estamos debiendo el valor de la mercadería. A ver, supongamos que no hemos salido de la tienda de nuestro proveedor y volvemos y decidimos pagarle al proveedor. ¿Qué sería lo lógico que me cobre el proveedor? ¿Los 1.000 o los 1.100 en ese momento? Los 1.000. Los 1.000, exactamente. Si yo todavía no hice uso de la financiación. Supongamos que nos arrepentimos y decimos, no sé qué, vuelvo y le pago. Si estamos en ese momento, el proveedor debería cobrarnos 1.000 pesos. ¿Quedó claro?
Es decir, que estamos debiendo en ese momento, al momento de haber comprado la mercadería, al proveedor le estamos debiendo el valor de contado de esa mercadería. ¿Quedó? ¿Quedó, chicos? Sí, profe. ¿O necesita que repita algo? Bueno. ¿Qué pasa a medida que va transcurriendo los días? Si van transcurriendo los días, ¿qué pasa con los intereses? ¿Qué pasa con esos intereses, tanto del préstamo o con la compra de la mercadería? ¿Qué van a pasar con esos intereses? Se van van devengando. devengando. ¿Se van? Devengando. Muy bien. ¿Y qué variación patrimonial vamos a tener? A medida que va transcurriendo el tiempo, se van devengando los intereses. Ese devengamiento de los intereses, ¿qué variación patrimonial tendríamos y qué efecto en el patrimonio neto tenemos? ¿Se bloquearon? Pasivo Ya pasaría a disminuye. ser un resultado negativo. ¿Cómo? Los intereses a devengar cuando se devengan pasan a ser un resultado negativo. Sí, entonces, ¿qué variación patrimonial tenemos? ¿Y qué efecto en el patrimonio neto tenemos? ¿Qué opina Mariana? Pasivo disminuye. ¿Por qué va a disminuir? ¿Por qué vamos a tener una disminución del pasivo si se van a ir devengando los intereses a medida que transcurre el tiempo? ¿No le voy a empezar a deber más a los proveedores o al banco si es un préstamo? Un Sí. pasivo que aumenta. Pasivo aumenta. Pasivo que aumenta. Variación patrimonial, pasivo que aumenta. ¿Y efecto en el patrimonio neto? Resultado negativo. Desfavorable. Desfavorable, como dijo recién, resultado negativo, Negativo. ¿sí? ¿Cómo harían el asiento? ¿Cómo harían el asiento? Del devengamiento de Intereses ese... perdidos Sí, a proveedores. ¿seguro? ¿A proveedores? Creo que tienen que devengar. Intereses negativos a vengar. Muy bien. Sería interés negativo o interés perdido, como le guste mejor, a interés negativo a devengar. Este ejemplo sería si estamos devengando al finalizar, ¿sí? Todo. Pero no se olviden que los intereses se van devengando a medida que transcurre el tiempo. Entonces, ¿cuánto le debo ahora al proveedor? Y ahora al proveedor le debo los 1.100, como dice la cuenta principal. Interés negativo a devengar queda saldada. Tenía un saldo deudor de 100 pesos, hacemos este asiento y queda saldada porque tenemos movimiento en el debe por 100 y un movimiento en el haber por 100. Entonces, ¿qué saldo tiene interés negativo a devengar? 0. ¿Cuánto le debemos al proveedor? Y la cuenta dice 1.100. Entonces, le debemos 1.100. ¿Por qué? Porque transcurrió la totalidad de los días de esa financiación. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Profe, ¿Sí? Sí, profe. Bien. Seguimos. ¿Qué tipo de préstamo tenemos? Podemos tener adelanto en cuenta corriente. ¿Qué es el adelanto en cuenta corriente? El adelanto en cuenta corriente nos da el banco la posibilidad de que nosotros podamos librar, girar cheque en la cuenta corriente que tenemos abierta en el banco, pero que no tenemos fondo. Entonces, ¿qué hace el banco ahí? Paga esos cheques, pero con fondo del banco. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Adelantando fondo en la cuenta corriente. Por eso se llama adelanto de cuenta corriente. O sea, no, esos cheques que hemos girado en el banco, donde no tenemos fondo, pero el banco nos paga esos cheques, en definitiva está pagando con plata el banco. Eso se llama adelanto en cuenta corriente. Que, no sé, que es, en definitiva sería un préstamo. El análisis sería algo similar a lo que acabamos de ver cuando hablábamos del préstamo. Descuento de documento propio es firmar un pagaré, la empresa firma el pagaré
y recibe efectivo, algo similar que vimos recién, ¿sí? Firmamos el pagaré, dejamos el pagaré, asumimos un compromiso y con ese compromiso el banco nos entrega el efectivo. Y el descuento de documento de tercero, que un poco esto es lo que al comienzo de la clase le había comentado un poco. Esto se da mucho, pero muy, muy seguido, lo que se llama es descontar los cheques diferidos. Yo pregunté al comienzo de clase qué era el cheque diferido, bien me respondieron que el cheque diferido es que donde tenemos dos fechas, la fecha de emisión y la fecha de cobro. Y que recién lo podemos cobrar cuando estamos en la fecha de cobro. Entonces yo les di el ejemplo de qué pasa si tenemos un cheque con fecha 10 de noviembre, pero necesitamos el efectivo. Ese cheque con fecha 10 de noviembre podemos llevarlo al banco y el banco nos puede entregar el efectivo. Obviamente, el banco previamente nos descuenta gasto bancario, intereses, etcétera, etcétera. O sea, si el cheque dice 100.000 pesos, no es que el banco nos va a entregar 100.000. Lo más probable es que por adelantado nos cobre los intereses y tengamos gasto bancario. Ya vamos a ver con un ejemplo cómo funciona esto. Puede ser con pagaré, cheque diferido o cualquier otro instrumento. ¿Sí? Lo vamos a trabajar con cheque diferido. ¿Qué pasa cuando tenemos descuento de documentos propios, el pagaré? La empresa, ¿qué hace? Firma el pagaré, se lo entrega a quién, al banco, y el banco, ¿qué hace? Entrega el efectivo a la empresa. ¿Cómo se requiere esta operación? Es muy similar, es idéntica al préstamo en efectivo. ¿Sí? Tenemos activo que aumenta, pasivo que aumenta y también tenemos el pasivo que disminuye. Es muy similar, es idéntico, por no decir de otra manera. Tenemos banco XX, cuenta corriente, porque la plata va a parar en el banco, en la cuenta que tenemos abierto el banco. Los intereses negativos a devengar, a obligaciones bancarias a pagar. Lo que cambia, obviamente, es la denominación de las cuentas. ¿Sí? Allá habíamos usado otra denominación. Acá estamos suponiendo que estamos llevando ese documento a una entidad bancaria. Por lo tanto, estamos asumiendo un pasivo con un banco. Por eso es que le vamos a llamar obligación bancaria a pagar. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto le debemos al banco en el momento que hemos recibido el efectivo? Acá, al momento inicial, ¿cuánto le debemos al banco? 1000 pesos. Muy bien, ¿por qué 1.000? Y la respuesta sería como dijo Mariana, porque los intereses nos han devengado. Entonces, ¿qué le estamos debiendo? Le estamos debiendo los 1.000 pesos que nos entregó en ese momento el banco. Los 1.100 lo vamos a deber más adelante, ¿sí? Es el razonamiento que vimos hace rato. La cuenta principal, obligación bancaria a pagar, es la cuenta de pasivo que aumenta, que tiene saldo acreedor, es de 1.100, menos la cuenta revisadora de pasivo, que es un pasivo que disminuye, que tiene saldo deudor. ¿Cuánto es? 100 pesos. Por lo tanto, al inicio, a la entidad bancaria le estamos debiendo los 1.000 pesos. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Ya el lunes que viene estoy por allá, por Rosario, y continuamos con los restantes temas de esta unidad. ¿Ninguna pregunta, chicos? No, profe. Banco Bueno, cuenta corriente No, sería profe. activo que disminuye, profe. banco, cuenta corriente. XX. Sí. No, ¿te parece que sería un activo que disminuye? Si un activo que disminuye debería tener haber. ¿Dónde está banco X cuenta corriente? En el debe. Entonces sería un activo que
Aumenta. que aumenta. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, profe. Perfecto, Brisa. Pregunta, chicos. No, profe. ¿Ninguna? No, No, profe. profe. Bueno. Ahí creo que el profesor mandó el link para la clase. Así que la clase práctica, bueno, la próxima tienen mañana. Bueno, yo ya el lunes que viene estoy allá por Rosario para dar la clase. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿podría pasar la filmina? Bueno, ya la paso. ¿Sí? Gracias. De nada. Celeste. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, chao.